Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de mantén tu REPSE activo, recomendaciones y ejemplos prácticos. Bienvenidos. Bueno, amigos, pues miren, hemos platicado muchas de este tema que ha estado madurando en los últimos años sobre el famoso REPSE. Es un tema que ha estado cambiando, ha estado evolucionando, y esta evolución del REPSE se ha dado por otro tipo de situaciones, ¿no? En el sentido eh, de que la autoridad también ha evolucionado el tema en razón de que los usuarios del REPSE, muchos lo habían tomado todavía como broma, todavía lo habían tomado como que esto no tiene más efecto, que pronto desaparecerán. Pero en el fondo el REPSE tiene un origen muy drástico, y tiene que ver que durante muchos años muchos de los contribuyentes descargaban las obligaciones de seguridad social, las retenciones a los trabajadores, sobre todo las de seguridad social, a un tercero o a una segunda empresa. Entonces, en el mediano plazo, el trabajador dejaba de percibir su monto real de ingresos, y la empresa pagaba una cuota de seguridad social menor a la que le correspondía, ¿no? Entonces hacían una tercerización del servicio, y el trabajador, aunque dependía de ellos, aunque tuviese la misma función, aunque el trabajador prestara el servicio igual al que prestaba la misma empresa, se le pagaba al trabajador desde otra empresa. Y esta empresa normalmente pues era una empresa que tiene que ver con otro tema, que es el 69B. Y entonces esa empresa que le pagaba a los trabajadores, pues no tenía infraestructura, no tenía capacidad técnica, no tenía ni nada que ver con la actividad real del trabajador. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la hora que le pagaban al colaborador, la segunda empresa, pues no pagaba cuotas de seguridad social menores a las que le correspondían al trabajador por su servicio prestado. Y la empresa original, la empresa que realmente había sido contratada, pues ella también tenía un ahorro fundamental para la prestación del servicio. Eso pues le fue mermando la hacienda pública. Es parte de los problemas, no todos los problemas, pero una parte de los problemas que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social en este momento, ¿no? Que pues las cuotas no alcanzan para cubrir todas las pensiones, los servicios, independientemente de que tengamos que verlo desde otro punto de vista de que ha habido una mala administración. Bueno, pues es otro tema. Pero el hecho es de que al menos financieramente el instituto no tenía esa capacidad. Lo mismo pasaba con, amigos, con la parte del impuesto sobre la renta. A la hora que se paga el impuesto sobre la renta, la base con el cual lo calculábamos, pues teníamos un salario, más compensaciones, más toda la fórmula que no vamos a entrar en el tema hoy, pero al final el fisco federal eh, recibía menos ingresos de los que debería haber percibido, pues si le pagáramos el total del ingreso al trabajador. Y lo mismo pasaba con el impuesto de control del impuesto sobre nómina, en algunos estados del 2, en otros del 3. ¿Qué pasaba? Pues que el impuesto sobre nómina pues también se vería reducido. En el fondo esa es la realidad. Nada, no es una parte de todo lo que nos dicen de la mitología de que pues es que para que no contrates doble personal, que para que el servicio sea prestado por la empresa, no puedes subcontratar. Entonces fueron los mecanismos, fueron las respuestas del Estado a esa mecánica que se venía generando. Esa mecánica que venía mermando las cuentas públicas, mermando el sistema de fiscalización en materia eh, de impuestos sobre la renta, y en materia de seguridad social, y en materia de impuestos sobre nómina. Y esto pues atraía aparte otros efectos. ¿Cuáles eran los efectos? El Infonavit en su captación, y otro de los efectos que tenía que ver con Fonacot, ¿no? Porque
los trabajadores no estaban tampoco disfrutando de ese beneficio. ¿Ok? Entonces tuvimos ese esquema, hubo este esquema, la autoridad no lo detectó durante muchos años, ya en 2008, 2010, en especial 2012, con una reforma ahí, que hay una transición de los presidentes panistas, y luego un cambio radical en la última administración del PRI, ¿no? Entonces, viene este esquema, pero los organismos internacionales ya habían localizado este problema. Entonces, ese es el verdadero fondo. O sea, que nosotros ahora estemos dando respuesta a las soluciones, al medicamento, a la medicina que dio el Estado, pues eso es la película que estamos viendo ahora. Pero en el fondo, la situación era el origen, el verdadero origen de esta situación era esta disminución de la captación de ingresos. ¿Qué ha hecho el Estado? Pues el Estado ha perfeccionado los mecanismos para que esta prestación, este registro REPSE, ya aplicaremos más profundamente este tema. ¿Qué pasó? Pues que los contribuyentes siguen sin cumplir, ¿no? Y la autoridad fue muy estricta al señalar. Bajo ciertas características te voy a restringir el permiso REPSE en el que estás enlistado y por lo tanto no vas a poder prestar el servicio que contrataste con tu cliente. Esta situación de que no puedes prestar el servicio, pues genera muchos problemas. Normalmente el asunto, el efecto REPSE es igualito o similar, o yo creo que hasta más drástico que la restricción de certificados de sello digital. Y van jugando la misma suerte. ¿Y qué hacen? Son dos mecanismos que paralizan las empresas y por lo tanto el cliente necesita su certificado, necesita su CFDI y el prestado de servicio no se lo puede dar. Y por otro lado tenemos que no solamente la conducta negativa desde las reglas de REPSE afecta al prestador de servicios. El prestador de servicios tiene un problema, no puede emitir CFDIs, no puede emitir CFDIs con los complementos REPSE, pero el prestador de servicio, el receptor del servicio, tiene una problemática diferente en razón de que estos, estos permisos contenidos en estos CFDIs pues se van a quedar sin capacidad de deducción, de materialidad, y no puede deducirlos ni acreditarlos para efectos fiscales. Entonces, esa problemática se vuelve un poco muy complicada y entonces nos va generando estas problemáticas. ¿Qué vemos nosotros en la parte práctica todos los días? Si les dijéramos el número de REPSes que tendemos, pues al menos, por ejemplo, los que estamos en Ciudad de México tenemos una ventaja que vamos a las oficinas de la Secretaría del Trabajo aquí muy cerca, en la Ciudad de México, pero hay gente que le restringen los certificados y nos ha tocado casos en Sonora, en Baja California, y lo mismo en el sur, en Chiapas, en Cancún, en la parte de toda la Ribera Maya. Ha sido una actividad muy activa, muy fuerte de la autoridad. ¿Qué pasa? Pues las empresas están detenidas. ¿Y qué es la forma? Pues la forma es que la autoridad tiene que responder de esta forma y naturaleza porque el contribuyente sigue sin atender. Y otro problema que ahorita les va a platicar el ingeniero y contador Raúl, pues es otro gran tema, ¿no, Raúl? Que en el sentido de que descubrimos y es como un ejercicio de autorreflexión de cada una de las empresas, que no hay controles internos. Entonces, tienen una vida útil el REPSE, hay que estarlo renovando y no lo hacen, o sea, no lo renuevan. Y dicen, bueno, pues esa es una de las formas, ¿no? Pues no lo renové y vengo a que me apoyen a renovarlo. Pero también aunque yo tenga el permiso, aunque yo tenga el registro, viene acompañado este REPSE de poder ser suspendido en cualquier momento, porque no tengo mi constante situación fiscal al día,
se me olvidó presentar obligaciones. Entonces el sistema es un sistema muy inteligente y ¿qué es lo qué es lo que genera? Pues cancelaciones inmediatas, RFC. Y tenemos en todos los sentidos, empresas muy pequeñas, empresas muy grandes con esta situación, pero también tenemos otro gran problema. Muchas empresas desconocedoras de la norma han obligado a que otras empresas se den de alta en REPSE cuando ellas no deberían estar dadas de alta en REPSE, ¿sí? Entonces, les hacen una carga administrativa, una carga que no les corresponde y les genera problemas. Sigue habiendo, fíjense, hoy, a pesar de los años que ya llevamos en este tema, sigue habiendo empresas que se acercan y dicen, oye, es que mi cliente me pide que esté en REPSE, ¿no? Pues no, tú no estás obligado, ¿no? Entonces, ya le formulamos una nota técnica, le formulamos elementos, o nos tenemos que reunir con el cliente del amigo y explicarle cuál es la situación, por qué no es REPSE, ¿no? Entonces, y él nos dice, pues es que mis abogados me lo piden, mis clientes me lo piden, entonces ya también tenemos que hacer un acercamiento. Bueno, pues ese es el contexto, amigos, del REPSE. Sí se los quería comentar porque no nada más es ya el origen y los resultados del medicamento que le estamos aplicando al cliente, a la empresa, sino en sí el asunto es más profundo, ¿no? Es a ver, el contribuyente llegó a mermar, a lastimar a la hacienda pública y al mismo tiempo que lastimó la capacidad contributiva del mismo contribuyente y lastimó a la hacienda pública, por otro lado, lastimó los derechos de los colaboradores de las empresas y hubo gente que por ahí diría, uno de mis grandes amigos, uno de mis amigos doctores, decía, oye, Raúl, pues es que el hecho es que no solamente mermaron la capacidad del Estado, ¿no? Ni mermaron la capacidad de recaudación, sino que mermaron la capacidad de que un trabajador, cuando llegue el momento de su pensión o llegue el momento de un accidente, pues sus ingresos van a ser muy pequeños. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a darle entrada al ingeniero y contador Raúl para que empecemos a platicar de este tema tan interesante, ¿no, Raúl? Y ahora platiquemos de cómo darle solución a estos problemas. Hoy, amigos, les vamos a dar ejemplos muy prácticos de lo que hemos visto todos los días, ¿no, Raúl? Bueno, pues me acompaña el ingeniero y contador Raúl Dávila y la licenciada Estefanía, ¿sí? Ya saben, este material lo podemos bajar aquí a través del chat. Los que no lo puedan bajar porque esté muy pesado, mandan un mensajito a nuestras redes y con mucho gusto les mandamos la información. Y les comentaba la licenciada Estefanía Andrea Rivas, ella, todos los días estamos ahí en la parte legal haciendo esta situación, esta respuesta, acompañado de la parte técnica, porque en algunos de los casos la restricción lleva a un doble sentido, ¿no? Una parte de documentar la acción y por otra parte darle el espacio jurídico de justificación. Son dos momentos diferentes. Y en algunos casos o bien en las dos situaciones o bien al final. Al final les vamos a regalar 3 diagnósticos REPSES a nuestros amigos que nos llamen. Vamos a hacer al final una pregunta, nos responde la pregunta y con mucho gusto les hacemos el obsequio de la consulta gratuita. Bueno, entonces Raúl, ¿qué platicaremos hoy? ¿Qué platicaremos? ¿No? Pues yo les platicaba a nuestros amigos ya en general qué es el REPSE, ya platicarás tú ya en la cuestión más técnica, cuándo se cancela este registro, las consecuencias de la cancelación REPSE que son brutales para muchas empresas. Hay veces que llevan un año y a lo mejor los asesores se equivocaron en el medio de defensa, ¿no, Raúl? Era otro el camino y todavía están esperando que les resuelvan en la parte jurisdiccional, en la parte contenciosa. No, 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 hay unos casos que no tenemos que resolver ahí. Matamos a una empresa un año parada, ¿no? ¿Qué hacemos con medidas de prevención? ¿Cómo evitamos que nos cancelen los certificados? ¿Y cómo aplicamos a la hora que presentamos los informes? Porque hay que estar presentando informes continuamente para que tampoco nos los restrinjan, ¿no? Es una de las causas también de restricción. Pues bienvenido, Raúl. Si quieres que comenzamos Perfecto. y vamos a hablar a nuestros amigos sobre qué es el REPSE, ¿no?
Ok, hola, ¿qué tal? Buenos días, comunidad 100% fiscal. Pues efectivamente, retomando la reflexión que venías comentando, pues en estos tiempos, la forma de comunicarnos con la autoridad, pues ha cambiado. Antes teníamos las facultades de comprobación, venía la autoridad, nos revisaba, y ahora nos estamos encontrando con algunos mecanismos llamados facultades de gestión son más rápidas, de alguna manera nos están obligando a movernos con otros mecanismos. Y si bien esto no tiene nada que ver, relacionado a la restricción del sello digital, sí hay algo muy parecido que es sin REPSE no puedo operar. ¿Por qué? Porque el REPSE al final es un registro que nos permite prestar servicios especializados. Es la licencia que nosotros como prestadores de servicios nos permite estar brindando un servicio y que eso vaya a ser deducible pues para nuestro cliente. Entonces vamos a iniciar de manera rápida. ¿Qué es el REPSE? Es el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas. Este mecanismo lo está implementando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Infonavit y con el IMSS. Por ahí tenemos un micrófono prendido, nada más, por favor, apóyenme niñas, con el otro micrófono. Bueno, ¿qué tiene la finalidad este registro? Que todas las personas que presten un servicio especializado estén informándoles a las autoridades competentes, en este caso al Infonavit o al IMSS, sobre los trabajadores, los contratos y los tipos de servicios que están realizando. ¿Y de dónde deriva esto? Vámonos a la que sigue, por favor. Vamos a ver esto como historia. El 23 de abril de 2021 se publica la reforma laboral en el DOF que prohíbe la subcontratación de personal e introduce el concepto de servicios especializados con nuevos requisitos de contratistas y contratantes. ¿Qué está cambiando aquí? Bueno, se viene a eliminar lo que era el outsourcing abusivo, ¿sale? Porque buscaba borrar el efecto de que quién era el verdadero patrón. ¿Qué buscaba o qué busca la autoridad cuando se publica esta reforma? Primero, era evitar las responsabilidades laborales. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, había algunos patrones que no reconocían la antigüedad real, no pagaban las utilidades o limitaban vacaciones por el simple hecho de que el colaborador, a pesar de estar en una empresa, estaba prestando el servicio en otra. Ese fue uno de los puntos y lo queremos ver social. Luego, pues también estábamos viendo que era evadir o disminuir algunas cargas sociales. ¿Qué pasaba? Una constructora tenía estaba construyendo, pues, tiene un número de grados de riesgo mayor y contrataba una empresa que realizaba un servicio de limpieza, pero decía, ¿sabes qué pasa a tus trabajadores? Yo les pago por acá, vamos viendo, los tenemos subcontratados y esa persona tenía un número de grado de riesgo menor y por lo tanto lo que se le pagaba era menor en cuestión de seguridad social. Pasaba un accidente y pues también el IMSS dice, oye, ¿qué está pasando por acá? También apoya esta medida y dice, ¿sabes qué? No, si va a ser, se van a hacer por el servicio que realmente están realizando y no para evitar la responsabilidad del patrón. Pero dice también la autoridad, lo que pasa es que sí es cierto, hay empresas que están prestando servicios especializados poniendo personal dentro de la obra, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando. Entonces dice, prohíbo la subcontratación del personal, porque antes, acuérdense que era válida, porque incluso teníamos una retención de IVA referente a eso, y nos señala la autoridad, ¿sabes qué? Prohíbo la subcontratación del personal, pero te permito que puedas contratar servicios u obras especializadas mediante el siguiente mecanismo. Entonces crea este filtro, que es el REPSE. Se creó pues para que las empresas que prestan un servicio especializado pueda acreditar que su actividad es especializada y que está al corriente de sus obligaciones fiscales como de seguridad social. En resumen, pues no se buscó erradicar tal cual la subcontratación, sino erradicar la subcontratación de personal en específico. Luego, el 24 de mayo, pues se publican las siguientes disposiciones de carácter general. En este caso, pues los lineamientos para que tú puedas registrar en el REPSE. Luego, en agosto de 2021, ya lanzan la guía para cumplir con las obligaciones. Y en septiembre de 2021, pues ya empezamos a presentar las cuatrimestrales de ICSOE. Y el 21 de febrero de 2024, que fue la última gran modificación que hubo, fue la autoridad no había dado un concepto tal cual sobre qué era un servicio especializado. Entonces ya nos da un panorama más amplio que más adelante lo vamos a tocar. ¿Por qué? Como lo mencionó el maestro Raúl, muchas empresas, cuando recibían un servicio sin la necesidad de que ese servicio necesitara REPSE, estaban obligando a su proveedor a que se registraran en el REPSE. Hay características especiales que vamos a ir viendo. Adelante, por favor.
Bueno, aquí podemos ver el acuerdo de 2021 en la que se modifica el artículo 12, el 13, el 14 y el 15 principalmente, y simplemente de manera básica se estableció que únicamente se pueden subcontratar servicios especializados. Ahorita vamos a ver los artículos de cómo quedaron en la Ley Federal de Trabajo solo como recordatorio. Adelante. Aquí después también vamos a ver el acuerdo que hubo en 24 de mayo sobre donde nos empiezan a dar las características sobre las personas físicas y morales y qué es lo que van a recibir en el REPSE, donde nos señalan que vamos a recibir un folio por cada una de las empresas que vayan a estar registradas. Adelante. Y estos son los artículos principales de la Ley Federal del Trabajo donde empezamos a amarrar toda esta reglamentación. Artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. En resumen, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone trabajadores a beneficio de otras. También nos señalan que las agencias de empleo anteriores, donde buscábamos a un colaborador y nos lo pasaban a la empresa y que en realidad no estaba contratada, sino era contratada por otra empresa, dice, no, ya no funciona así. Lo que van a hacer las agencias de empleo es, te van a buscar al personal adecuado y tú lo contratas y ellos sí pueden seguir prestando el servicio. Entonces, aquí lo que buscaban era cambiar ese mecanismo para que la contratación fuera directamente con la empresa. Y luego, en el artículo 12 ya nos dicen, prohibida la subcontratación de personal, pero el 13, ¿qué nos dice? Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. De alguna manera, estos artículos ya son similares al que vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación, que es no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. Si nos vamos a los artículos del lado de tributos, ¿qué vemos? Nos dicen, no, ¿cómo vas a contratar un servicio que tú prestas? Bueno, aquí en el artículo 13 también de la Ley Federal del Trabajo nos hacen todavía una señalización más extensa sobre este tema. Para que tú puedas recibir un servicio especializado, el servicio que recibas no debe de formar parte del objeto social que ya traes, ni de las actividades económicas que traigas dadas de alta ante el servicio de administración tributaria. Lo mismo pasa con los servicios u obras complementarias y que son compartidas o prestadas entre empresas del mismo grupo empresarial. También serán considerados como especializados. ¿Qué pasaba? Que las empresas tenían, dentro de los mismos grupos empresariales, tenían planta y tenían otra empresa que se dedicaba a la transportación interna de su personal. En el interior prestaban el servicio y sin embargo, igual estaban delimitando lo que eran los grados de riesgo. Entonces aquí es importante señalizar que decían, te estás prestando un servicio y tú también te tienes que dar de alta porque yo debo saber el informe de estas personas que están prestando el servicio. Adelante. Y sí, Raúl, yo quisiera hacer un comentario ahí, fíjate que importante. Y quiero hacer la reflexión para nuestros amigos contadores y amigos abogados que están en las empresas, que son las personas que tienen que atender una situación de esta naturaleza. Fíjense que no hemos tenido, como empresarios que conozco, la mayor parte de los invitados ahora son dueños de empresas. El hecho es de que no hemos leído con toda la capacidad la ley, porque la ley ahí nos está diciendo en qué momentos no lo podemos hacer. Y es que efectivamente todavía hoy tenemos empresas muy grandes que siguen subcontratando personal bajo estos criterios, pero no consideran que se convirtió esto en un tema de carácter penal y no lo han querido ver, no lo han querido ver. Y también comentaba yo ayer con Raúl el hecho de que las autoridades REPSE, pues ahorita se han quedado en la parte todavía laboral, ¿no? O sea, dicen, pues todavía estoy por encima, no cumple estos derechos. Pero en materia de código fiscal están considerados como delitos. Entonces, no lo han querido ver. Pero aparte del efecto penal, tenemos el efecto administrativo, ¿no? No va a ser deducible ni acreditable. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque con las autoridades express, ya a Raúl hará una reflexión más adelante sobre esto, estamos hablando, dice la reforma penal fiscal, que se actuará contra las empresas que no, que la actividad que soporten los FDIs sean simuladas. Entonces, el REPSE es un tema de simulación, ¿sí? Si ustedes, ya jurídicamente cuando estamos en el contencioso, cuando hacemos el análisis de legalidad, nos encontramos, tenemos que desarmar, los compañeros abogados me van a comprender, cómo desarmamos la norma, desarmamos
la actividad, si la autoridad estaba autorizada para llevar a cabo esa acción, ya sea en la medio de defensa, pero del lado del contribuyente también tenemos que ver hasta dónde estaban sus límites. Entonces, cuando hacemos el razonamiento para armar el argumento, tenemos que hacer todo este análisis. Y después resulta que ese es el análisis, pero cuando el análisis cuadra y aportamos la prueba documental, nos encontramos con cuestiones muy serias. Efectivamente, el trabajador estaba haciendo una función, el subcontratado, igualita a la que sea la empresa. Entonces, la otra, no tiene lógica de que tú subcontrates una empresa que hace lo mismo que tú para que te ayude a hacer el mismo trabajo. Y la autoridad fiscal tiene toda la razón. Si contratas personal igual a través de la subcontratación, pues estás violando la ley. Pues contrátalos directamente en la empresa. Y esto tiene mucho que ver con toda la reforma. Por eso aquí tuvimos muchos años al director de REPSE, en la tarea es de origen español, porque en España estaban haciendo esta misma tarea. Esto no es privativo de México, ¿eh? Es un modelo internacional que se adaptó al país y que las empresas internacionales lo hicieron, ¿no, Raúl? Entonces, por eso el autor dice, en ese contexto, en el contexto administrativo, en el contexto legal, en el contexto contable, tenemos que comprender esa jugada para entender por qué la autoridad reacciona así. Entonces, pues sí, Raúl, entonces dice la autoridad, bueno, pues como yo te voy a identificar, por eso esos cuestionarios tan grandes, ¿no, Estefanía? Y Estefanía, al rato que les platique de ese tema, porque la autoridad entra hasta el fondo de la empresa para discernir si efectivamente esta empresa que está subcontratando podía hacerlo o no. Entonces, ¿cómo regulan, Raúl, cómo controla la autoridad esa gran diferencia entre el servicio especializado, y que también es súper importante, ¿no, Raúl, en materia de obra, con la obra especializada, ¿no, Raúl? Así es, pues bueno, continuando con esta parte, de alguna manera la autoridad ya tenía ensayado esta parte justamente con las constructoras. Ya las constructoras tenían antes lo que era el SATIC, ahora el CIROC. Ellos ya presentaban sus informes sobre los trabajadores que estaban, ya tenían de alguna manera una parte del pastel. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ahora con esta regularización del REPSE, sumado a que México forma parte de la OCDE, dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que tener un control sobre esta parte, tú sabrás tus mecanismos y cómo lo implementas. ¿Qué hace? Es la regulación de esta parte. Entonces, ¿qué tiene la finalidad de esto? Que es el registro que tiene como objetivo regular y controlar a las empresas que ofrecen servicios especializados u obras especializadas. Las empresas que más fácil les tomó retomar el REPSE o asimilarse fueron las constructoras, porque ya venían haciendo algo similar con el CIROC, que es la regulación, la identificación y prevención a la subcontratación del personal. En las constructoras no era la subcontratación, porque como en su sistema de CIROC ellos ya señalaban la subcontratación de otras empresas, simplemente ya tenían ese mecanismo de que, ¿sabes qué? Estos son los trabajadores que estoy prestando, pues lo mismo, va un símil y al final las informativas de Ipsos y Sub van muy de la mano a lo que ya las constructoras sabían del CIROC. Entonces, un servicio especializado es la externalización de cualquier proceso organizacional o función que es indispensable para el correcto funcionamiento de la cadena de suministros. Entonces, si bien hace el día de ayer que estábamos comentando este tema, que era, si una empresa se dedica a la fabricación de balones, no necesariamente dentro de la cadena de suministros y de su objeto social, a lo mejor viene la parte del transporte, ¿sabes? Entonces, puedes subcontratar ese servicio, no forma parte del objeto social. Entonces, ese es un servicio que puedes subcontratar, pero si subcontratas a otra empresa que haga lo mismo que tú para que tú nada Exactito. más lo compres, ese es el punto que tenemos que estar cuidando, que es, sí puedo subcontratar parte de la cadena que yo no tenga incluido en el objeto social o dentro de mi actividad, pero que sea necesaria, como los servicios de limpieza y de vigilancia. Y vámonos a la que sigue, que justamente es donde vamos a tocar este tema de qué son esos servicios especializados. Son esos servicios que no forman parte de la actividad principal de la empresa contratante. Y para poderlos proporcionar estos servicios, la empresa contratista debe ser avalada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, debe estar en REPSE. ¿Qué quiere decir? Si yo recibo un servicio dentro de mi empresa con personal
de otra y esta no está registrado en REPSE, lo menos que te puede pasar va a ser que sea deducible. Y ahorita vamos a ver las otras consecuencias que son las multas que están algo grandes y la responsabilidad solidaria que puede tener la persona que está recibiendo el servicio por no haberse cerciorado que esta persona no estaba registrada en el REPSE. El servicio a contratar no puede formar parte de la actividad principal de la empresa contratante. ¿Por qué hacemos mucho énfasis? Porque es bien fácil señalar, en este caso al proveedor, que dice, bueno, lo estoy contratando a él para que me preste el servicio, pero yo como contratante ya vi mi acta de asamblea, ya vi mi objeto social, ya vi mis actividades económicas. Estoy seguro que el servicio que voy a contratar no lo tengo en esa paleta de opciones. Entonces, ese es el punto importante porque si bien las empresas están obligando a muchos proveedores a registrarse, ¿estás seguro que el proveedor que te va a prestar el servicio debía de registrarse de esa manera? Y a lo mejor lo estamos analizando mal. A lo mejor te era más fácil contratar a este personal 2, 3 meses y se iba. Entonces, hay que revisar también las características de cómo vale la pena contratar ciertos servicios o ciertas necesidades dentro de la empresa. A ver, Exacto, exacto, Raúl. Exacto. Fíjate, ahorita vamos a platicar un poquito a Oscar Cruz, un poquito, Oscar, te vamos a platicar más adelante, que tenemos empresas que se dedican a instalar dentro de los centros comerciales alguna actividad, ¿no? Servicios de telecomunicación, servicios de software, de hardware, de seguridad. Incluso tuvimos algún tiempo una empresa que se dedicaba a instalar módulos internos de comercialización, o muchos de ellos trabajan el esquema de retail, o sea, de mostradores de prestadores de servicios, en demostradores de algún producto en alguna tienda comercial. Entonces, la autoridad lo que me decía, a ver, oye, ¿estás subcontratando personal en los estados? Y como les dice Raúl muy claramente, ¿no? O sea, puedes subcontratar actividades diferentes a la que tienes en tu acta constitutiva. Pero el hecho es de que el cliente, efectivamente, o sea, ahí hay algunos contratos que después ya lo platicaremos si quieres, Oscar, y te diremos algunas salidas, pero lo que han hecho las empresas, pues es que ha aumentado el costo del servicio, ¿no? Por ejemplo, yo mando gente desde México a Sonora, pues tengo que pagarles viáticos, pasajes, tengo que pagarle el servicio. O a nuestro amigo que se llevó el personal, pues lo tiene que dar de alta en el instituto. O sea, esa sería la salida administrativa, técnica, fácil, ¿no? Pero hay otras formas. Entonces, nosotros ya les platicaremos en cada caso, ya en caso en específico podríamos platicarlo, Oscar, y con mucho gusto te damos la experiencia que hemos tenido en esos casos. Y ahora, Raúl, otra cosa, ¿no? Raúl, ahorita ya platicaré, Estefanía, de esto. Ahora no sé si les ha tocado que los gobiernos de los estados, cuando descubren que tienes un CFDI, que tú estás en México, pero prestas el servicio, no sé, nos ha pasado en Oaxaca, nos ha pasado en Guerrero, los centros comerciales, centros comerciales grandotes que dicen que son centros comerciales, dice, las autoridades locales les han pedido pagar el 2% sobre nómina, ¿no? Entonces, esa situación también ha complicado la prestación de servicio REPSE. Entonces, no está tan fácil, pero sin embargo hemos visto clientes que han perdido los contratos con estas tiendas comerciales porque cuando les pide la empresa, dame tus pagos de 2%, pues no, la persona no tenía un domicilio fiscal en la entidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema. Y otro tema lo que tenemos es que esa subcontratación del servicio especializado fue mal elaborada desde el punto de vista jurídico. El contrato está mal hecho. Entonces ahí, Oscar, al rato, si quieres, ya platicamos contigo y con mucho gusto te damos algunas ideas, sobre todo porque hemos visto diferentes tipos de problemáticas que no solamente tienen que ver con esta prestación de servicio, por ejemplo, en construcción, ¿no, Raúl? En remodelación, en ampliación, hasta en servicios médicos, lo hemos visto. Lo hemos visto en servicios digo, mucho en telecomunicaciones, mucho en servicios manufactureros, incluso, amigos,
en servicios de reparación de maquinarias y equipos que la empresa sí efectivamente dice, es que voy a perder el cliente. Sí, bueno, pero hay salidas que tienes que ocupar que la misma ley te permite, ¿no, Raúl? Entonces, Raúl, ¿cuál es la diferencia? Ya platicamos yo con Oscar, con mucho gusto, Oscar, y vamos a platicar de esa diferencia, ¿no, Raúl? ¿Qué es el servicio especializado y la obra especializada que tiene una línea entre REPSE y las obligaciones ante la Secretaría del Trabajo por obras que vienen determinadas en la ley de construcción en el reglamento de construcción del IMSS, ¿no, Raúl? Ok, mira, nada más rápido respondiendo a Oscar, así rápido. Oscar, seguramente, bueno, no sé, yo a lo que entiendo y a lo que estoy leyendo acá, entiendo que puede ser seguramente construcción y más bien es el giro que tú le estés vendiendo a tus clientes, porque no necesariamente todas las salidas REPSE, también tienes que analizar tu modelo de negocio. Si estamos hablando de una constructora y que tienes que ir a construir a otro lugar, a lo mejor tu modelo de negocio no es la construcción. Mantenimiento, justamente lo que dices, y tengo que llevar a otro personal o contratar a alguien que tengo allá, te lo voy a dar nada más de básico para que sepas esta parte del análisis. A lo mejor tu servicio Sí, no es tal cual el mantenimiento de aire, a lo mejor solo es la gestión de construcción en esta parte o la gestión de mantenimiento. Y tú lo que tendrías que hacer es, le cobro a mi cliente esa gestión. Ajá. Y tú lo que sí tienes que hacer es, a la persona que te vaya a prestar el servicio en otro estado, el rep se te lo tiene que entregar a ti porque te va a estar prestando a ti el servicio en específico, pero sí señalando que es en el domicilio de otra persona. ¿Sale? Y entonces, esas personas son las que deberían tener reps. Tienes que acomodar tú las cosas diferente en ese sentido. Tenemos que analizar tu modelo de negocio y buscarle otra salida, pero no es subcontratación de personal tal cual. Si bien es otra persona, es cómo te esté prestando el servicio a ti. Entonces te digo, solo es buscarle otra alternativa diferente al modelo de negocio y se va a poder constatar. Por eso te digo, no necesariamente el tuyo es que le estés cobrando el mantenimiento, es la gestión de la reparación, por ejemplo, del aire acondicionado. Si quieres, con gusto podemos tener una sesión por ahí privada para que también nos platiques más la situación, pero va más por ahí. La que sigue, por favor, Dulce, que vamos a terminar de hablar de lo que son, en este caso, de más de las obras especializadas y justamente retomando el tema de Oscar, que es cuando tenemos las obras especializadas, ¿no? En la construcción ya nos la sabíamos. ¿Qué pasaba? Ya teníamos una empresa que era el gestionador de la obra y contrataba y subcontrataba a otras empresas para que hiciera distintas partes de la edificación. ¿Por qué? Porque entre las constructoras hay empresas que son especialistas y como justamente el caso de Oscar, ellos se dedican al mantenimiento de aire acondicionado. Hay otras empresas que se dedican a las instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, estructuración, acabados. Entonces, una empresa gestionaba y sí tiene subcontratistas y subcontratistas en la parte inferior, si lo queremos ver como una pirámide, y los tenía ordenados y la autoridad no tenía problema con eso. ¿Por qué? Porque estaban informados y venían amarrados en su momento, pues con el folio que nos daba el CIROC. Ahora simplemente nos dicen, ahora todos debemos de tener algo similar y aquí lo vamos a tener en los informes del ICSOE y el CISUB y el REPSE lo que obliga es no solamente a constatar esa información, sino que ahora tenemos que señalizar qué colaborador es el que está prestando el servicio dentro del domicilio de otra persona. Entonces, simplemente lo que nos está pidiendo la autoridad es qué servicio estás prestando, quiénes lo prestaron, dónde lo prestaron y cuánto abarca el contrato. Solamente para saber si sí coincide con la realidad de la operación. ¿Y por qué? Porque en un rato luego el colaborador se accidenta en el Estado de México y ellos van a poder, por ejemplo, el INS va a poder señalizar y va a decir, oye, pero tú, dentro de tus informativas, tú no señalaste que alguien estaba prestando un servicio especializado en otro estado. Y por ahí van a empezar a llegar multas también. Por eso es bien importante que prestamos mucha importancia a qué es lo que estamos informando. Vámonos a la que sigue, por favor, Dulce, que ahora sí vamos a ver el tema que es la cancelación del registro REPSE. sí, ¿Sale? Raúl, fíjate, permíteme ahorita que con la reflexión que tú haces y la reflexión que hace Oscar. Fíjese que uno de los temas fundamentales, amigos, es la parte del objeto social de la empresa, cómo está en su acta constitutiva o en su modificación de objeto social, porque hemos cometido el error de que cuando registramos el REPSE le ponemos construcción, ¿no?
pero cuando bajamos construcción de edificios o edificación de estructuras para edificios, nosotros nos entrampamos solos porque, y luego dice, construcción de obras e instalación de equipos eléctricos, en un objeto social, nosotros solitos, cuando no lo hacemos, ¿no? Fíjense, esto es bien importante. Le ponemos, hay un tema ahí, casi esto diría otro amigo doctor, decía, es la crisis del efecto de la visión de París, ¿no? Dice la gente, es una teoría que dice, y es un ejemplo París, ¿no? Dice la teoría, ¿no? Yo me imagino que voy a ir a Cancún y me imagino otra cosa y a la hora de que voy tengo una decepción porque no es lo que yo esperaba. Ese es el efecto París, ¿no? Que dicen, la persona pensaba ir a París y se encuentra y llega a París y se encuentra otra cosa y lo decepciona. Pero no, pero yo quiero poner todo el ejemplo y entonces digo, construcción. Pues lógico, cuando llega al REPS y le ponemos instalación de energía eléctrica y quería yo subcontratar a otra persona, pues el REPS me lo rechazó, ¿no? Entonces, es un tema fundamental que los amigos que estamos formulando los objetos sociales lo resolvemos. Y hay un tema, ¿no? Que platicábamos, Raúl, hace poco. Desgraciadamente, cuando llegamos con el compañero notario, pues el compañero notario quiere hacer el acta constitutiva de acuerdo en el menor tiempo para ganar ellos muy rápido. Entonces, casi obligan al contribuyente que quiere armar una empresa, le imponen el acta como ellos la formulan. Y hay un montón de problemas. Yo sí discuto mucho con los notarios, porque pues ellos deben de poner lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero a fuerza, a muchos casos, ¿no, Raúl? Ellos hacen el acta como ellos se les da su gana, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues revisarla y hacer un acta de modificación de objeto social o de ampliación de objeto social o quitar todos los objetos. Porque cuando tenemos un acta de ese tamaño y luego la subimos en el REPSE, pues lo primero que tenemos son multas, ¿no? Y lo primero que tenemos es rechazo REPSE. Ahora las cosas ya cambiaron, este país ya cambió dentro de estas políticas de la OTE, entonces pues tenemos que adaptarnos a esas condiciones, ¿no? Porque solitos dejamos que ese objeto quede tan amplio, ¿no, Raúl? Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Cuando nos dice la autoridad que nos invitan a cumplir esas obligaciones, Raúl, pues es ese análisis, ¿no? No queremos, nos quedamos en la zona de confort. Ya está hecho, pues ya ni modo, no, no. Lo que tenemos que encontrar son las salidas, ¿no, Raúl? Efectivamente. Bueno, ahorita ya tocando el tema de la cancelación del REPSE, vamos a tocar números claves. En 2025, por parte del economista, dentro del reportaje que hizo dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, teníamos 139,000 empresas registradas en el REPSE. El padrón máximo llegó a tener 160,000. Son, por lo menos, ahorita en este momento, dejémoslo en cifras, 130,000. Ahora, también en números rojos, en 2024 la Secretaría de Trabajo y Previsión Social canceló 16,000 inscripciones. ¿A qué vamos a eso? Que aproximadamente entre el 10 y el 11% de el padrón que estaba registrado le cancelaron el sello, ya sea porque no cumplía con las características, porque se les pasó la renovación, simplemente es un 10% que es un número muy amplio. Y entre los primeros 3 años hubo una cancelación de aproximadamente 60,000 cancelaciones acumuladas. ¿Y por qué sucede esto? En este caso, por las mismas empresas porque tiene, ahorita vamos a ver las características por la cancelación, pero es por la falta de atención también que le damos nosotros como empresas a lo que estamos cuidando, que es nuestro registro REPSA, que se nos pasó el registro por el tiempo que ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay alrededor de 130,000 empresas y como referencia, en el año están cancelando el 10%. Es un número muy grande de empresas a las que le están cancelando el registro REPSE por alguna de las características que vamos a ver a continuación. Y ahora sí, vámonos a la que sigue, por favor, que lo vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que son los elementos que dieron origen
a la obtención del registro? Bueno, principalmente una de las razones por las que nosotros tenemos una cancelación del registro es porque tenemos negativa alguna de las opiniones de cumplimientos. SAT, IMSS o Infonavit, no importa cuál de las tres, esas son principalmente las que nos van a dar el origen a la cancelación. Pero va a haber otros supuestos que pueden derivar. ¿Por qué? Porque en estos días, dentro de los servicios que nosotros hemos dado también para la recuperación de registro REPSE, también ya van las vigilancias por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y resulta que dentro de esa información la autoridad no tiene la capacidad de hacer esas revisiones. Aquí en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las personas que están dedicadas a ver los asuntos REPSE son 6 personas. Para 139,000, que es el padrón, no se van a dar abasto. Por eso no revisan correctamente la información. Hay que entender que en el momento y la situación del país es, no le están invirtiendo en personal dentro de las instituciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar nuestro registro es también echarle la mano para que también no nos afectemos a nosotros. Vámonos a la que sigue, por favor. Se cancelará el registro REPSE por incumplimiento de las disposiciones en materia de subcontratación establecidas en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15º, que es la que veníamos señalando. La que sigue, por favor, Dulce, porque ahora sí vamos a ver todos estos motivos por los que nosotros obtuvimos el REPSE, y si falla alguno en el transcurso de los 3 años, nos los van a cancelar. Primero, prestar servicios u obras especializadas no registradas en el padrón. ¿Qué pasa? Tuvimos un asunto reciente de que una persona tenía o estaba registrado como chofer, ¿sale? De transportación. ¿Qué pasó? Que en realidad estaba manejando maquinaria. Cuando la autoridad revisa sus FDIs por servicios profesionales, en este caso, dice, oye, estás prestando un servicio diferente. Y es más, ni siquiera estás contratado con otra empresa. Y están señalándolo y tú les presentaste el REPS y ellos lo tienen como información. ¿Qué estás haciendo? Y es lo que señaló el licenciado hace rato. Están cayendo en la simulación. O sea, ni siquiera lo estamos haciendo correctamente. Entonces, es muy importante analizar los modelos y de cómo se están prestando el negocio y qué servicio estoy registrando. En este caso fue una persona física y no tenía que señalar con un acta constitutiva, pero sí lo que tenía dado de alta dentro de la actividad económica entre el servicio de administración tributaria. Prestar servicios especializados que no forman parte del objeto social o actividad económica preponderante de la persona beneficiaria. Lo mismo. Tuvimos el caso de una empresa en Jalisco que se dedicaba a las tequileras. ¿Y qué pasa? Está recibiendo un servicio que tenía su objeto social. ¿Por qué lo obligaron? Porque por la necesidad de recopilar información, le dijeron, el servicio que me estás prestando debe de traer REPSE. Ya cuando se analiza la información es, ¿sabes qué? Tienes que acomodar esto y prestarles exclusivamente este servicio que sí no viene en su objeto social, porque si registramos el que ellos están señalizando, contigo no hay problema. Vas a perder el REPSE por esa parte. Sin embargo, la otra persona va a perder su deducción en el futuro. Yo te recomiendo que les comentes esta parte, registremos este servicio y ni él va a perder su deducción y tú vas a poder seguir prestando el servicio que realmente les estás dando. Entonces, es muy importante. No solo es análisis propio de nuestra REPSE, sino de quién está prestando el servicio. Oye, y Existen Raúl, qué bueno que toca ese punto y nada más lo quito un segundo. Y con toda la sinceridad y profesionalismo que deben de tener mis compañeros. Fíjense, como contadores y como abogados, he visto empresas en que el dueño de la empresa, el consejo de administración, tomó la plática y le dicen al contador, oye, contador, modifica esto porque la norma nos va a permitir que no tengamos observaciones. Y el contador les dice, y pasan, y van a ver un montón de contadores así, ¿eh? Y perdón que se los diga. Y dicen, sí, con mucho gusto lo hacemos, señor. Ah, pero porque además son serviciales, ¿eh? Sí, señor, en este momento lo hacemos. Pasan 3 meses después y llega la cancelación del REPSE. Y el contador que le ordenaron no lo hizo. Porque también, por favor, dueños de empresas, por favor, CEOs de las empresas, la orden que ustedes dan, verifíquenla, que la confirmen. Y con todo el dolor de mi corazón, no funciona, pues ni modo, la puerta está muy grande, porque la mayor parte de los problemas de las empresas son esos contadores que se van y se ufanan de que son excelentes contadores y no hacen nada, absolutamente nada. Y desgraciadamente hemos visto un montón de empresas
de que les dimos la instrucción, les dieron la instrucción, es más, se las dieron hasta por escrito, ¿y saben qué hacen con la instrucción? Nada. Y después las consecuencias la tiene la empresa. La empresa no puede recibir ingresos, la empresa no puede pagar obligaciones, la empresa no le puede pagar a sus demás compañeros, pero el ego de ese contador, y más que el ego, la ineficacia del contador, tiene consecuencias. Y se los digo, por favor, sean ustedes, verifiquen la orden que dan. Y esto es algo que ha pasado, ¿no, Ramón? Porque es que yo le dije, pues sí, le dijo, pero habló al desierto y el desierto no hizo caso, ¿no? Entonces, la mayor parte de todos los asuntos que hemos tenido que resolver por cancelación REPSE ha sido ese grito de que les dieron la instrucción, sabían que querían ser. Hay una psicóloga por ahí que sale en TikTok que dice, todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Todos saben la obligación que tienen que hacer, pero simplemente no lo quieren hacer y no lo hacen, ¿no, Raúl? Adelante, Raúl. Entonces, Eh, vámonos a eh, eh, esas hipótesis sí, de los adeudos, ¿no? sí, efectivamente, pues como lo acabas de mencionar, esto ya es algo muy en conjunto. Ahora sí que toda la obligación, o muchas de esas obligaciones caen del lado del contador, y bueno, no solamente es el lado del contador, también es del lado del patrón que le deben también de invertir en esa área contable, porque también nos ha tocado el caso de que hay un contador para todo el mundo de información. Entonces, en estos tiempos hay que invertirles y darle las herramientas también a los contadores o a las áreas administrativas, pero también meterles medidas de control a ellos para que ellos también den resultados en esta parte. Entonces, van muy de la mano y es que es una de las áreas a las que las empresas menos le invierten o menos atención le prestan y hasta que ahorita ya tenemos como ahorita una cancelación de registro REPSE, una restricción de sello digital, es cuando ahora sí importa el área contable. Entonces, tiene que ir muy de la mano ese lado. Es más, el contador es el que les debe de estar informando mucho al área administrativa. ¿Cómo vamos en los estados financieros? ¿Tenemos esta situación? ¿No tenemos estas obligaciones? ¿Me están ahogando dinero? Entonces, es muy importante esta comunicación en este punto para dejar como reflexión. Bueno, también tenemos lo de dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro. Todo lo que nosotros metimos a la hora del llenado para recibir el registro, si alguno de esos falla, bye, bye. Por ejemplo, tuvimos el caso de una empresa de seguridad que tenía los permisos por parte de los servicios de seguridad y perdieron la licencia. ¿Qué pasó? Pues les dieron el pitazo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, vinieron a una revisión y dijeron, oye, pero tú ya no estás acreditado, ¿cómo es que sigues prestando un servicio de seguridad? Entonces, es muy importante tener todo en orden, que no se nos pierda, que actualicemos los motivos por los que nos dieron el registro por incumplimiento a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación. Hay que recordar que ya no existe la subcontratación de personal, entonces mucho cuidado también qué es lo que dicen nuestros empleados cuando están prestando un servicio especializado. ¿Por qué? Porque también se les entrevista a ellos. Vámonos a la que sigue, Dulce, para tocar los últimos puntos y ya empezar a tocar los temas de colaboración interna, que es otra de las razones es negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerida por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Justamente Estefanía y yo y la licenciada Brenda tuvimos esta semana este caso, ¿no, Estef? Que fue a la autoridad llegó, le solicitó información, sí le entregó. El problema es que yo creo que en estos tiempos es más importante entregar todo en orden, hasta información de más, para no darle pauta a la autoridad. ¿Por qué? La autoridad solicita información y a veces no es tan específica con la que necesita y esta persona que llegó con nosotros ya llegó con una cancelación del REPSE. ¿Qué pasa? Que ahorita más adelante vamos a tocar ese tema que, ¿qué es más importante? ¿Volverte a echar a andar en operación o irnos por los medios tradicionales de defensa que ahorita vamos a tocar? Y esa es una reflexión muy importante que ha cambiado ahorita en México. ¿Por qué? Porque las leyes están modificadas de tal manera de si te defiendes, hazlo, estás en todo tu derecho, pero mientras tanto te ahogo. Pagas y operas o te defiendes por la ley y pues ahógate a ver si tienes los medios. Entonces, no realizar en el plazo establecido la renovación cada 3 años, lo repito, cada 3 años. Y esto es muy importante. La autoridad nos ha mandado calendarios donde nos señala, si tú te registraste en abril de 2023, tienes que tener ya la renovación a más tardar en abril 2026. ¿Cuál es el problema? Que tenemos 3 meses y estamos haciendo la renovación en el mero mes de abril, cuando ya está cancelado oficialmente.
Entonces, es muy importante que cuando vayamos a cumplir los 3 meses, previos a que se nos cancele, ya estemos haciendo el procedimiento. ¿Por qué les digo esto? Son 6 personas que están en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para este tema. En su sistema van analizando la información como pueden. En ese sentido, si nosotros llegamos y lo metemos un día antes, previo a que acabe abril, no van a alcanzar a calificarte. Tú vas a estar tranquilo y vas a decir, lo metí en tiempo, sí, el último día. Y si te falló algo, va a estar cancelado. Y el sistema que ellos tienen es de cortes y dice, ¿sabes qué? Sí la presentó, pero por ese momento va a estar cancelado. Entonces, es muy importante hacer las cosas en tiempo. Tenemos 3 meses y aquí sí es una llamada de atención para los contadores. Si ya vemos que tenemos un REPSE, hay que estar atentos en esta parte. Y si su contador es muy responsable, qué bueno en ese punto. Y al contrario, cuídenlo, porque la verdad sí hay muchos contadores que no son así. Detención, Y no, Raúl, y les voy a comentar a manera de anécdota que nos acercamos por allá, ¿no, Steph? Y le preguntaba yo, oye, y con poca gente, ¿ustedes qué están haciendo, no? Y uno de ellos nos dijo, y ya de broma nos dijo, pues ¿qué no ve que no podemos subcontratar personal? Entonces, creo que se cortó, ¿verdad? Poquito. Sí. Ah, perfecto. Bueno, si quieren, seguimos en lo que retoma el licenciado. Sí, gracias, Alex. Sí me escucho, ¿verdad? Ah, se te cerró tantito la sesión. Tienes el micrófono apagado. les comentaba a manera de anécdota, ¿no, Esther? Que yo le decía, oye, pues ¿qué son tan poquitos y cómo le van avanzando, ¿no? Y nos dijo el amigo este de ahí, pues que no ve, licenciado, que no podemos subcontratar personal. Entonces, fue a manera de broma la respuesta de ellos, ¿no? Pero pues la realidad no pueden, ni siquiera ellos pueden subcontratar personal, ¿no? Ok, Raúl, ¿y qué pasa, Raúl, con no hay esa renovación, no pasa, se les pasan los 3 años, no hay un calendario de seguimiento, Exacto. y esa es una de las grandes, la mayor parte, ¿no, Steph? Aparte de que no tenemos la información, ¿no? ¿Y qué más, Raúl? ¿Qué más? ¿Qué otras son las que vemos normalmente, ¿no? Principalmente son estas, pero te vas a hacer la pregunta. ¿Cómo es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se da cuenta de esto? Vámonos a la que sigue, por favor, Dulce, que aquí es un esquema muy básico de lo, este, ay, es la colaboración que existe Coordinación. entre, la coordinación que existe entre las instituciones. ¿Qué pasa? Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la rectora del REPSE, es la responsable de darte tu registro. ¿Qué pasa? Que verifica la información entre las instituciones y se van dando los pitazos rápido. ¿Qué pasa? IMSS, oye, ¿qué crees? Tiene un trabajador de este lado. ¿Qué crees que no lo tiene dado de alta en el CIROC? Damos pitazo. En el caso del SAT, ¿sabes qué? Estoy viendo que está recibiendo CFDIs que forman parte de la actividad económica y las dos la comparten. Te doy informe para que vayas a revisarlo. Infonavit, faltan pago o tienes negativas opinión de cumplimiento, te doy el pitazo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una comunicación constante y ahorita creo que el menor riesgo es que el REP se quede cancelado, sino lo que puede derivar después, que más adelante vamos a tocar. Entonces, con esta coordinación que existen entre empresas, pues estamos tocando este tema que es, hay una cooperación entre estas instituciones, se van dando información y aquí lo importante es, cada una tiene sus propias necesidades y en base a eso va a irnos a revisar. La que sigue, por favor, que vamos a ver en este caso un aviso que fue del Infonavit que llegó por correo y por qué lo presentamos. Como esta la tuvimos en persona, en este caso, la persona pues vio lo que había en el interior del correo y ¿qué creen? Tiró bueno, no, Estefania, ¿sabes qué? Si quieres tú mejor platica bien este tema en específico para que lo toques desde un punto de vista más jurídico. ¿Qué nos pasó sobre este aviso que llegó del Infonavit? Ok, buenas tardes, 100% fiscal. También, bueno, hay que entender también un poquito de contexto. La autoridad nos puede revisar tanto el IMSS, el Infonavit o directamente la Secretaría de Trabajo. En este caso en específico fue el Infonavit. ¿Qué ocurre? Llega la autoridad, llega con el sobre y como ese correos, pues únicamente lo deja en los correos de la De la empresa o empresa. se lo deja directamente a recepción. Cuando se lo entregan a nuestro contribuyente, ¿qué ocurre? Pues se lo abre, revisa el documento y tira nuestro documento que es nuestra notificación en cierto punto,
porque este documento que es el sobre viene la fecha en que fue entregado directamente a nuestro cliente. ¿Qué pasa? Pues hay que entender que para que podamos entregar información a la autoridad, pues son 5 días hábiles después de que fue notificado. Entonces es importante que esos documentos pues se tengan guardados, ya que en este caso, cuando intentamos hacerlo, pues el término de 5 días para proporcionar información ya se habían agotado, ya que no teníamos la fecha correcta de cuando fue notificado. Y este fue un caso en específico. Después ya tomamos otras medidas para poder proporcionar información y no llegáramos a la cancelación. Porque en este caso en específico del Infonavit, no llegamos a la cancelación. ¿Por qué? Porque sí pudimos, durante el procedimiento, entregar información en la misma autoridad y fue revisada presencialmente en la misma institución y no llegamos a la cancelación. Eso fue lo que ocurrió en este caso en específico. No sé si quieras comentar algo más o ya yo sigo avanzando. Vámonos a la que sigue y nada más en lo que avanza Dulce a la siguiente lámina, le contesto rápido a Santiago Maza. No, no debería haber ningún problema. ¿Por qué? Porque puedes colaborar en 2, 3 empresas si quieres. Lo que sí es importante es que el recibo de nómina que tenga este colaborador, si está en otra empresa, no vayas a mencionarme que, ¿sabes qué? En los dos lugares está en turno matutino. También tiene que haber una coherencia porque entonces sí puede haber un foco rojo, pero no porque te niegan el REPSE, sino entre las mismas instituciones por la colaboración que existe entre ambas. Entonces, Sí, va más exacto, por ahí. exacto. Sabes, Raúl, que tenemos un caso, amigos, en que el personal trabaja durante la semana en una empresa que presta servicios y estas personas, aparte, dos al menos, tienen plaza de fin de semana en la Secretaría de Salud, en el gobierno, y otros trabajan para unos hospitales en el que están en el ISSSTE, ¿no? Entonces los dos colaboran en los mismos lugares, pero su error de la empresa es que a la hora que los revisan, ellos tienen los mismos horarios, las mismas situaciones para efectos de nómina gubernamental, ¿no? Entonces, como que trabajan de lunes a viernes en la mañana en la empresa también trabajan de lunes a viernes en el mismo horario, ¿no? Error, ¿no? Error garrafal, ¿no? Adelante, Raúl. Perfecto. Pues sí, complementando esta parte, pues efectivamente, Santiago, aquí que nada más hay que revisar que estos dos colaboradores, qué horarios tienen, por ejemplo, no te lo van a negar, pero seguramente te podrían causar ruido en el futuro. Entonces, simplemente pues chequen ese punto. Bueno, Estefanía, continuando lo que mencionabas. Ok, esta notificación llegó por correo tradicional, por correos de México, y este es el interior que venía dentro de esta carta. ¿Qué podemos ver aquí, Estef? Ah, ok. Bueno, aquí podemos ver que es un documento que nos requieren información y documentación relacionada a la empresa de acuerdo a lo que se ha subido a las plataformas. En este caso, directamente en Lixo y en el CISUB. Aquí lo que te piden es para poder verificar que realmente estemos entregando correctamente los contratos, la relación de las nóminas y los trabajadores que están siendo utilizados para prestar ese servicio especializado. Entonces, ellos nos fundamentan de acuerdo a la norma solicitando dicha información y nos dan un plazo de 5 a 15 días para poder entregar la información por correo electrónico, que esto es una gran ventaja, o en su caso directamente en la institución, en este caso del Infonavit. En la que sigue, este documento lo tenemos aquí para poder visualizar toda la información que nos estaban solicitando en ese momento. La que sigue, por favor, Dulce. Ya, listo, Ahora, Estef. exactamente, aquí es donde los estábamos explicando. ¿Qué es lo que nos piden exactamente? Nos piden los contratos de los trabajadores, la nómina, la relación de entradas y salidas de los trabajadores, cuántos trabajadores se utilizaron para cada contrato. Eso también hay que ser muy específicos. La autoridad está revisando eso. ¿Cuántos trabajadores utilizas para cada prestación de servicios? Los horarios de entradas y salidas de los mismos. ¿Por qué? Porque hay que entender que el REPSE está relacionado a los trabajadores. A lo que le interesa al REPSE es que los trabajadores estén bien establecidos y estén bien contratados para que ellos puedan prestar los servicios especializados a los diferentes clientes de esas empresas. ¿Ok? Ahora, aquí lo importante es dar respuesta a estos oficios. En este caso fue un requerimiento de emisión de obligaciones. ¿Qué nos piden? Creo que en las siguientes láminas es donde ya viene. No, es en esta, Steph, aquí está, aquí te lo señala, que es, nos señalaban en esa ocasión el segundo cuatrimestre de 2023 y nos decían, tienes 15 días hábiles para la presentación de la información, en este caso.
porque ahorita más adelante, justamente lo que ibas a mencionar, nos vamos a ver ahora cuando nos los manda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social directamente, porque aquí estamos viendo que es Infonavit quien nos los está mandando por no haber presentado el segundo cuatrimestre de SISUF, pero nos puede también llegar similar del IMSS, y estos todavía son previos, antes de que le avisen a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sabes qué? No me cumplió y no me contestó, y después vamos a ver el siguiente oficio que va a venir derivado de este. Claro, de Como de- hecho pueden llegar las tres al mismo tiempo, ¿eh? O sea, no estamos inmersos de que nos llegue nada más el Infonavit y no llegue el IMSS y llegue la Secretaría de Trabajo. Pueden llegar las tres al mismo tiempo y tomar la decisión entre las tres en conjunto, que no estamos cumpliendo ni el ICSO ni el SISUB, y aparte no estamos entregando bien la información para que podamos tener activo nuestro REPSE. La que sigue, aquí es donde entramos ya un poquito en la parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí hay que entender que son tres fases. En su primer momento, la autoridad nos solicita, más bien nos hace una visita. Tenemos casos donde la visita fue hace 3 años, o sea, tal cual la autoridad de la Secretaría visitó hace 3 años a la empresa para poder cerciorarse que cumplamos con la información y que realiza nada más una minuta de constancia donde dice si sí fuimos localizados en el trabajo, en el centro de trabajo, o en su caso en el domicilio fiscal, que el representante del patrón o la empresa sí está dejando entrar a las instalaciones para que este personal pueda revisar exactamente cómo trabajan y que realmente sí prestan el servicio especializado a sus clientes. Y por otro lado, revisan todo lo que los trabajadores. De hecho, hasta pueden realizar entrevistas, pueden preguntar a qué clientes les trabajas en esta empresa o no trabajas en esa empresa. ¿Por qué? Porque lo ideal para ellos es conocer que que los trabajadores realmente están trabajando con esa empresa y no con los clientes. Es decir, pueden llegar ellos a preguntarle a un cliente, ¿quién es tu patrón? Y si ellos contestan que su patrón es realmente el cliente, pues ahí es donde ellos van a tener focos rojos. Entonces, por eso es que les hacen entrevistas a los trabajadores. Y también toman evidencia y fotografías de todas las instalaciones que tienen. Pues ya Perdón. está. Ya sí. Y ya después, en ese momento, la autoridad se va y regresa. Puede regresar en un año, en 6 meses. Aquí hemos tenido casos que regresan a los 3 meses, que regresan a los 6, que regresan al año, etcétera. Y ya se da otro oficio. ¿Cuál es? En donde se da vista. En ese documento donde se da vista, ya nos dicen qué sí entregamos, qué no entregamos, qué determinó la autoridad en el momento de esa visita. Y en este mismo documento es donde ya nos requiere la información. En la que sigue podemos visualizar Lo que nos solicitan de información lo que nos especialmente. solicitan. En la que sigue, por favor, Dulce. Ok, gracias. Ya aquí ya nos van a poner exactamente qué es la información que nos van a pedir para que entreguemos en físico. Ellas pueden visualizarlo o llevárselo. En este caso es la nómina de los trabajadores, la constitutiva, protocolizaciones y todos los documentos del expediente que va a contener la empresa. De La igual que sigue. manera, la que sigue, por favor, también nos van a poder estar solicitando ya información más precisa de los recibos de los pagos prediales, escrituras de las propiedades, certificados de los gravámenes de todo lo que es el centro de trabajo, etcétera. Pero ¿qué es lo más importante que nos pide la autoridad? La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver más ¿Qué es más información. importante que nos pide? ¿Qué es? Constancia de registro ante el SAT, el IMSS y el Infonavit, o otra administración. Recibos de la nómina de los trabajadores. Eso es lo La que sigue. primero que pide la autoridad. Exacto, aquí es lo que querés Exactamente, mencionar. aquí ya viene, exactamente. Piden contratos con los trabajadores. ¿Por qué? Porque van a ver si son determinados o indeterminados o están dirigidos exactamente a una obra en especial o un poco diferente. También que nos van a pedir los acuses de todo lo que se presentó en el ICSO y en el SISUB. Los contratos de todas las prestaciones de servicios que hemos llevado a cabo durante ese lapso de tiempo o desde que ya estábamos inscritos en el REPSE. También nos va a pedir el SUA. ¿Por qué el SUA? Pues sabemos perfectamente que el SUA trae toda la información de los trabajadores. De todos los años, en este caso, si fuera 2024, nos van a pedir 2022, 2023 y 2024. Y todavía también nos piden una lista en específico del nombre del trabajador, domicilio del trabajador, fecha de nacimiento del trabajador, número de seguridad social, CURP, actividades que realizan en específico los trabajadores con esos clientes, el horario de entrada y de salida de ese trabajador. Y nos piden también nombre del centro de trabajo,
donde se va a prestar el servicio especializado, es decir, no solamente el domicilio de la empresa, sino también el domicilio donde ese trabajador va a prestar el servicio y por cuánto tiempo. Entonces, toda esta información nos las piden o en su caso, si no se cuenta con ella en ese momento, nos dan 5 días para realizarla. ¿Ok? La que sigue. ¿Y qué pasa? Aquí es donde Raúl ya lo comentó. Hay momento en que los clientes se confían y dicen, bueno, yo ya entregué la información, ¿no? Ya se la llevaron y no han emitido ninguna cancelación. ¿Qué pasa? Pueden pasar 3, 4 meses otra vez y nos emiten, ahora sí, el documento. Este fue el que expliqué ahorita, que fue el de Sedavista. El que sigue, por favor. Aquí, bueno, si quieres nada más acomodando, hay que recordar que aquí en Sedavista te dicen, tienes 5, aquí son los 5 famosos días para responder. Y en este contribuyente fue opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social en sentido positivo. Nada más de reflexión, Estefanía. Sí. ¿Cuántos días tarda verdaderamente el Instituto Mexicano del Seguro Social en volver en sentido positivo una Uf, opinión de cumplimiento? No va a Eh, pasar en 5 días. no, no. ese es el problema. Y hay que acordar que la base de datos del REPSE está en automática. Si el SAT se pone en positivo, o se te pone negativo el día de hoy, va a tardar 5, 6, 7, 8 días en ponerte en positivo. Pero todavía la plataforma del REPSE no se va a actualizar. O sea, no se actualiza el mismo día. Si tarda 1 o 2 días. Entonces, esos 5 días pues sí son un poquito cortos para la entrega de información. Pero pues si se entrega la mitad y se pide una prórroga, yo creo que es momento para no dejarlo pasar. Simplemente tomarnos el tiempo de sí contestar para que la autoridad no se quede sin nada y diga, ok, no me entregaste nada, te cancelo. Y mira, nada más para pausa, respondiendo a Aldo López, para que también tengamos un poquito de dinámica, es, buenos días, tengo un contribuyente que se dedica al monitoreo de vigilancia vía remota, o sea, desde el domicilio de la empresa, y ustedes lo ven a distancia. Y sus clientes le están solicitando el REPSE, revisando las categorías, no caigo en ninguna, ya que los empleados están trabajando en su lugar de trabajo y solo revisan los monitores y vigilan que no haya algún robo. Si no caigo en ese supuesto, ¿debo estar inscrito con alguna otra actividad de vigilancia? Mira, por lo que tú me estás diciendo y lo que me estás diciendo, no. No, ¿Por qué? Estás prestando el servicio en tu domicilio. Si estás viendo las cámaras de tu cliente y seguramente le has de dar aviso, pero tus colaboradores no están a disposición, simplemente el servicio es veo algo extraño, te aviso. Entonces, estrictamente no. Ahora, si tú tienes un colaborador que está presencialmente ahí por cualquier situación, entonces sí deberías tener reps. Y si tú me dices, ay, ¿sabes qué? Pero si hay una persona, hay un técnico para que en caso de que una de las cámaras falle, entonces tu rep se debería hacer por el servicio de mantenimiento de equipo de seguridad. O sea, hay que ver exactamente qué estás prestando. Pero por lo que tú me acabas de describir, no. Ahora, Antonio de Spirella, hecho, no, perdón, ya, dale, dale. de hecho, eso es lo que comentaba el ingeniero al principio de la plática y el licenciado Raúl. Eh, ha ocurrido ese problema de que todos los clientes ya quieren un REPSE, cuando en realidad hay empresas que no necesitan REPSE y que ni siquiera encuadran en el supuesto para tener que ser REPSE. En tu caso en específico, como lo comentas, si al final los trabajadores no están en las instalaciones de este cliente, al final no es REPSE porque no están ahí. Simplemente estás prestando un servicio normal de vigilancia, pero no es, como no estás en las instalaciones, no se debería de tener REPSE. En el caso que dice el ingeniero, si un trabajador va, ya sería mantenimiento por las cámaras de vigilancia, pero realmente no es por el servicio de vigilancia tal cual, porque no estás en el centro de trabajo. Y mucho ojo, Aldo, porque también hay que ver el CFDI que están emitiendo. Si ellos emiten un CFDI con la clave vigilancia, en el concepto ponle vigilancia remota. O sea, también hay que acompañar toda la materialidad para que en caso de la autoridad también no me lo verifique y diga, tu contrato dice que es a distancia, pero tu CFDI no es específico en este tema. Entonces, es ir complementando toda esta información para que cuadre. El contrato no es suficiente, pero es importante y lo mismo va a pasar con el CFDI, con las nuevas disposiciones. Y nada más ya para terminar esta parte más dinámica es, no, Antonio Esprela, ya mucho gusto otra vez en volverte a saludar. No tienes que registrarte en el REPSE. ¿Por qué? Porque por lo general los clientes van a tu domicilio. Tú no estás prestando el servicio yendo con ellos. Es más, hasta te han de hablar por teléfono en esta parte y tú vendes, eres una agencia de viajes en esta parte. Entonces, no deberías de tener Repse y no le encuentro algún motivo por el que tu giro pudiera caer en Repse. Y bueno, siguiendo avanzando, ahora sí, Estefanía,
Pasan los 5 días del Exactamente. aviso y la Debes que de sigue, entregar la Steph, información. Puede ser que entregues en la que sigue, por favor. viene Puede ser este que oficio. entregues en la que sigue, Dulce, por favor. Ok, Ahí gracias. está. En este caso, después llega esos oficios, que ya es el aviso de la cancelación del registro REPSE. Pero si te dan cuenta, sí han pasado varios meses después de la cancelación. Hay ocasiones que puede llegar la visita, realizar la minuta de todo lo que se informó, se da vista de que tienes más información y se cancela en un lapso de 5 meses o hasta de un año. O sea, todo va a variar dependiendo de la autoridad de cuánto trabajo tenga en realidad. Ahora, aquí te vuelven a decir el motivo por qué te están cancelando el REPSE, por aquí ya está cancelado. Y aún así te vuelven a pedir más información, perdón, para poder ver qué te faltó, qué no te faltó, etcétera. Y aquí ya te dan los medios de defensa para que tú puedas, en su momento, defenderte, ¿no? Ya en este momento tú te tienes que defender y te dicen, bueno, creo que ya son en las que siguen. En la que Aquí sigue. te dan el fundamento legal porque te cancelaron, el motivo por el cual te encuadran en el acuerdo del REPSE, donde dice cuáles son los motivos de cancelación, que es el 15º, Sí, es poquito. exactamente. Entonces, aquí te dan un básico de decirte, tienes 15 días para un recurso de revisión o 30 días para un juicio de nulidad. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son los medios de defensa? Sí que son esos reales. Exactamente. La que sigue, por favor, sáltate si quieres hasta donde dice recurso de revisión. La que sigue, exactamente ahí. ¿Qué pasa? Tenemos un recurso de revisión que se va a interponer ante la misma autoridad, donde vamos a poder argumentar nosotros que realmente sí cumplimos con toda la información y vamos a entregar todo lo que nos habían solicitado previamente. ¿Para qué? Para poder demostrar que no tenía por qué la autoridad cancelarnos el registro. Y aquí tenemos únicamente 15 días. Hay que tener en cuenta que esos 15 días son muy cortos para poder empezar a detener la información. Entonces, sí es importante desde ahorita, antes de que llegue la autoridad, pues tenerlo todo en orden. ¿Ok? Ahora, la que sigue, por favor. Ahora tenemos el juicio de nulidad. ¿Qué pasa? Si tú quieres, puedes meter el recurso de revisión, que claro que es la ideal para poderlo interponer ante la misma autoridad y ellos puedan determinar con la base de datos que ya tienen previamente, pues poder revisar que sí, que no entregamos. Si no, nos podemos ir a un juicio de nulidad, que tenemos 30 días para interponerlo por medio de, más bien por medio de la ley de procedimiento de consejo administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que yo les quiero comentar? Lo que sigue, por favor. Vete hasta la 40, por favor. Gracias. ¿Qué les quiero comentar en esa parte? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es lo ideal que se debe de hacer en este caso? Realmente nos preguntaremos qué es nuestra mejor opción. La mejor opción es tener el registro. ¿Por qué? Por el tema de los clientes. El tema de los clientes es que ellos necesitan ese registro. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ser los afectados. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente cuando la autoridad detecte que nosotros como contribuyentes no tenemos el registro REPSE, a ellos les van a quitar las deducciones y va a ser pues un golpe muy pesado para el cliente. Sin embargo, ¿para qué podemos utilizar bien estos medios de defensa? Porque en un futuro, cuando se hagan las revisiones a nuestros clientes y quieran determinarles a ellos que esas deducciones no van a ser procedentes porque en esa época mi cliente, no, perdón, el contribuyente no tenía activo el REPSE, vamos a poder demostrar que tuvimos un juicio o un recurso que tratamos nosotros de decirle a la autoridad que estábamos, sí, y tener una sentencia favorable. ¿Para qué? No vamos a poderlo utilizar en este presente, ese juicio o ese recurso. ¿Por qué? Porque en este presente estamos cancelados. Lo que tenemos que hacer es volver a hacer un nuevo registro para este presente. Pero ¿qué va a ocurrir en el pasado cuando nos lleguen auditorías o revisiones? Pues tenemos un juicio, nos dio una sentencia favorable y vamos a poder demostrar con esa información que en su momento sí estuvimos cancelados, pero que fue ilegal y porque fue ilegal metimos un juicio. Tuvimos una sentencia favorable y por lo tanto esos 6 meses, 7 meses, 8 meses que se supone que estuvo cancelado nuestro sello, nuestro certificado, perdón, nuestro REPSE, Nuestra Repse. exactamente, perdón, nuestro REPSE, vamos a poder demostrar que es ilegal y por lo tanto sí debe de ser considerada las deducciones a nuestro cliente. Entonces, sí es importante meterlo para nuestro pasado, pero también es importante tratar de realizar otro nuevo registro, irnos con la autoridad, hablar con la autoridad del REPSE, ¿para qué? Para que nuestro cliente en este momento, en el presente, él pueda tener su registro y nosotros podemos seguir trabajando pues normalmente. No sé si Pues quieras comentar algo más, sí, ingeniero Raúl. justamente ahorita
ahorita en lo que comentaste, ¿no? En confundirnos con el certificado y el REPSE, pues sí, es que es muy obvio. Con esta temporada que estamos viviendo ahorita, en la actualidad es, si las autoridades nos atacan ¿sabes qué? Te voy a quitar el REPSE, ¿sabes qué? Te restringo el sello. Aquí lo que queremos señalar es, tenemos que tener ya un super orden en las cuestiones de las obligaciones. Tenemos que tener un control de la información que tenemos en comunicación con la autoridad porque nos están ahogando. Por eso hay que invertirle a estas áreas de administración. Ahora, lo que dijo Estefanía es muy interesante. No es que tengas que elegir una u otra, tienes que hacer las dos. Te cancelaron el registro REPSE, no hay ninguna imposibilidad para que vuelvas a sacar otro. Lo importante es que tenga las características para que lo obtengas y lo obtienes. Sin embargo, sí vemos conveniente que también te vayas y te defiendas, porque en el futuro al cliente mientras recibió el servicio anterior, él va a tener que defenderse. Y como parte de tus servicios, esa parte de poderle darle a tu cliente, ¿sabes qué? Todo estaba en orden. También como parte de la confianza. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene la capacidad en cantidad de manos para verdaderamente calificar luego la información. Lo que pasa es que en realidad sí hay contribuyentes que sí estaban incumpliendo. Lo que pasa es, hay que corregirnos rápido. Entonces, aquí hay dos medidas. Te cancelan el sello digital, recomendación, vámonos a sacar otro rápido y si quieres defiéndete también. Ya ni siquiera es por la cancelación, solamente para demostrar que tu información estaba correcta, si es que fue así. Entonces, vámonos a la que sigue, porque justamente ahora es lo que viene, las consecuencias de la cancelación del registro REPSE. Porque las consecuencias, lo de menos es prestar el servicio, sino es lo que va a derivar y lo que ya nos causó. Entonces, ¿qué puede verse si me cancelaron el registro REPSE? Pues no pude demostrar en su momento que a lo mejor no estaba prestando un servicio. ¿Qué pasa? Que ya podemos o nos pudieran encuadrar en algún momento en actos simulados de subcontratación y ya podemos caer hasta en el delito fiscal. Ya hemos tenido pláticas anteriores con el licenciado Pedro, ya de lo que es la cuestión delito fiscal penal en esta parte y qué se va a catalogar hasta acá. Y en realidad aquí estamos hablando de algo muy pequeño que puede escalar algo muy grande simplemente por no darle la importancia a la materialidad. Y el REPSE puede ser una herramienta a nuestro favor para poder cuadrar la materialidad. Ahora, hay que recordar que estas instituciones tienen intercambio de información. Si yo no tengo REPSE, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le va a avisar al SAT y al ratito va a venir alguna consecuencia o le va a avisar al IMSS. Ya se lo cancelé, ahora sí revísalo de esta manera. Entonces, ¿qué puede derivar aquí? Pueden caernos hasta cancelación de sellos digital y no por no tener REPSE, sino por la consecuencia de otras facultades que las autoridades quieran ejecutar. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba operando correctamente. La no deducción o acreditamiento de impuestos, porque ya lo vimos y te lo vamos a ver en la reglamentación. Detección del delito de defraudación fiscal, porque al final puede al final encuadrarse en eso. ¿Cómo es que estuviste prestando un servicio si no tenías REPSE activo? Si te cancelan el REPSE, hay que parar la operación en ese sentido y operar hasta que lo vuelva a tener. Y sí, nos están ahogando en esta parte, pero puede ser peor. Sí, exacto, exacto, Raúl y Steph. Pues es que muchas veces, y les comento en la práctica lo que hemos visto, Raúl, cuando dimos el acta original del REPSE hace 4 años, pues dimos unos datos, ¿no? Estábamos empezando. Pero pues las empresas evolucionan y cambian, ¿no, Steph? Tuvieron después 3, 4 actas de asamblea, actas de modificación de objeto social, tuvieron una nueva actividad y quieren seguir manteniendo esa alta y no se dieron cuenta. Las empresas crecieron o decrecieron. A lo mejor cuando hicieron de alta tenían 100 trabajadores y ahora tienen 10, o al revés, tenían 100 y ahora tienen 10,000. O sea, hemos visto crecer a las empresas. Pero ¿saben qué es lo más delicado? Y nosotros lo hemos visto, Raúl. Hay gente que ha dejado el REPSE ahí al abandono porque no pagó el IMSS o no pagó el Infonavit o su opinión de cumplimiento era negativa porque tenían una diferencia de impuesto sobre la renta y ahí la han dejado en el pasado, ¿no? No pasa nada, no. Ahorita que están llegando las autoridades REPSE, Raúl, son muy complicadas porque la parte de la mecánica es que ellos le van a dar después de la auditoría, bueno, son visitas de verificación, ¿no? No se llaman auditorías, ¿no? Para ser más precisos, pero ellos con esa información la van a compartir a la autoridad, ¿no, Estefanía? A través del 69 del código, y le van a compartir esa información a la autoridad. Y la autoridad en el 69 dice que la autoridad puede documentar
y puede emitir sus resoluciones con fundamento en información proporcionada por terceros. Y no queremos ver eso, nos hemos cegado, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a los que tienen ese tipo de empresas todavía ahí abandonadas, a la buena de Dios, que el efecto no va a ser nada más para ustedes, el efecto va a ser para su cliente. Y mañana, como decía Raúl al principio, Estefanía, mañana vamos a tener un problema muy serio con los clientes si no resolvemos ese tema, porque simplemente en un esquema psicológico estamos negándonos a ver lo que está pasando, nos metemos en la negación y no estamos viendo la consecuencia que le vamos a traer a nuestro cliente. La demanda ya por nuestro cliente van a ser terribles, ¿eh? ¿Por qué? Porque me estás causando un perjuicio. Ahorita tuvimos un cliente reciente, ¿no, Raúl? De un Repse también, ¿no? De que él no lo quiere corregir por el perjuicio, pero ya tiene a los clientes encima, ¿no? Ellos ya lo están demandando, porque no les, ni siquiera, es más, ¿cuál es el gran problema que tenemos con ese cliente, no, Raúl? Él siguió emitiendo CFDIs, cobrando a sabiendas de que tenía 2 años con cancelado el resto, ¿no? O sea, terrible la situación. Y Adelante, Raúl. también, y acompañando eso, también la responsabilidad de su cliente, de no vigilarlo en ese Es punto, porque al terrible, final, o ¿no? sea, es que han cambiado las cosas. Vámonos a la que sigue para meterle velocidad en este punto, porque vamos a ver las consecuencias, en este caso, del prestador. ¿Qué consecuencia tiene perder el REPSE? Primero, estás inhabilitado para prestar servicios especializados o de obra especializada y podemos caer hasta en la defraudación fiscal. ¿Por qué? Pues porque estamos incumpliendo. Van a venir multas y sanciones que son muy cuantiosas. Tenemos problemas legales, no solamente con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sino con nuestros clientes, como lo acaba de mencionar el licenciado. ¿Cómo me estás emitiendo un CFDI si no estabas cumpliendo? Pérdida de confianza y reputación. Y como están las redes sociales ahorita, con que alguien se entere después, se puede venir un efecto en cadena que es muy difícil recuperarse. Revisión y auditorías por las mismas autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque no tener REPS, les digo, es un pitazo a las demás instituciones, revísalo. E interrupción de operaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás prestando el servicio, pero no deberías. Y si lo hiciéramos correctamente, deberíamos pararlo hasta que volvamos a tener el registro. La que sigue, porque esto fue prestador. Ahora la que sigue es para, adelante por favor, Dulce, beneficiado del servicio especializado. Eres responsable solidario, por lo menos por los trabajadores que te están prestando el servicio especializado. Ahorita vamos a tocar ese tema rapidísimo. Problemas legales y sanciones, porque eres responsable solidario, también te va a tocar a ti. Interrupción de los servicios. El problema es que si no vemos quién es la persona que nos está prestando el servicio y que es cumplida, vas a tener la interrupción del servicio, no por él, a lo mejor él te sigue cobrando, pero tú deberías pararlo y buscar otro proveedor que sí te cumple estas características, porque te estás arriesgando con la responsabilidad solidaria y a perder la deducción. Reputación y confianza. Imagínate que tú estabas prestando un servicio y parte de ese servicio que estás prestando depende de alguien que te está prestando un servicio vía Repse. Imagínate que de repente tengas que parar el servicio por alguna situación. ¿Por qué? Por no haber estado revisando a tu proveedor. También auditorías y revisiones. ¿Por qué? Pues porque tienes asuntos no deducibles. Y posiblemente también por parte del cumplimiento de la ley. Vámonos, Dulce, por favor, a la que es la 46. La anterior. Ahorita no han llegado, pero hay que recordar que el año pasado estuvimos recibiendo, y también la autoridad, la Secretaría de Administración Tributaria, bueno, el Servicio de Administración Tributaria, se pasó la verdad, porque simplemente nos llegó con un mensaje y nos dijo, en el ejercicio 2023 tienes un importe recibido facturado por 97,715 y están dados de baja del padrón. Ah, canijo, ¿y estás seguro que el servicio que recibí fue Repse? Puede caer como en el caso que ahorita nos mencionó el contador Aldo. Daniel Varga, tu audio, por favor. Gracias, Daniel. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela, discúlpame. En esta parte, entonces, ¿cómo sabes que yo recibí un REPSE? ¿Ya revisaste el concepto? ¿Ya revisaste la descripción? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos estos elementos a la mano porque en algún momento los vamos a tener que batear. La que sigue. Vamos a ver el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos importa aquí? Aquí vienen las características que deben de contener las deducciones y vamos a irnos a la fracción quinta, al último párrafo. Tratándose de la prestación de servicios especializados a que se refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación,
el contratante deberá verificar, ya vieron que ya nos dan la responsabilidad como beneficiario del servicio, que se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, el REPSE, y asimismo deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores. Entonces, ahorita nos los van a conectar con el Código Fiscal de la Federación a responsabilidad solidaria. Es cuando dices, yo tengo también como beneficiario del servicio que vigilar a mi proveedor, por lo menos en estas obligaciones. ¿Y qué más nos señala? El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. Recomendación, cuando tengan un contrato de servicios, pongan este artículo y señálenlo. Acuérdate que en tus obligaciones está esto, porque nos protege a ambos. La que sigue. Entonces, requisitos rápido de la deducción de servicios especializados. Que el contrato tenga esta parte de que es un servicio especializado. Que en el contrato se señale que tengo el REPS activo también. ¿Por qué? Para que si mi proveedor lo quiere revisar, me pueda monitorear entrando a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. CFDI de los trabajadores que prestaron los servicios especializados, los comprobantes de pago, la declaración de las retenciones de ISR correspondientes también con las cuotas del IMSS y el Infonavit, y los comprobantes de las aportaciones y amortizaciones en el IMSS, por lo menos la información de los colaboradores que te hayan prestado el servicio a ti. ¿Sale? La que sigue, por favor, Dulce. Artículo 15D del Código Fiscal de la Federación va muy relacionado al que leímos hace rato del 13 de la Ley Federal del Trabajo. Chéquense. Allá hablaban en la Ley Federal del Trabajo de no podrás prestar un servicio. Ahora conéctalo con el Código Fiscal de la Federación 15D. Para efectos del primer párrafo de ese artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos de contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados a la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Ya ven lo que les dije, viene por los dos lados, no solo de la Ley Federal del Trabajo, también del lado fiscal con el Código Fiscal de la Federación. No es deducible recibir un servicio que yo actualmente presto. Y en el caso que vimos hace rato que comentamos es, hay que buscarle la forma en la que veamos verdaderamente si es el servicio que estás prestando o no, o darle esa forma para que no caigamos en este supuesto y que tu cliente pierda la deducción. Porque la autoridad sí lo va a acumular para efectos del servicio que diste, pero tu cliente va a perder la deducción y va a buscarse otro proveedor. Entonces hay que buscar esa alternativa correcta. La que sigue, por favor. Artículo 108. Comete delito de defraudación fiscal. Ya vieron que si es defraudación fiscal, quien con uso, engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido por perjuicio del fisco federal. ¿Y qué dice la fracción I? Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados a la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código. Entonces, ya que estamos luchando ahora, estamos viendo que no caigamos en el supuesto de una actividad simulada o que no podamos corroborar que cumplimos con lo del 15D o que no tengamos REPSE. También ya estamos conectándolo con el concepto de factura falsa. Entonces, todo está correlacionado, no lo vimos. Pero ahorita ya que lo empiezas a conectar, van muy de la mano. La que sigue, por favor. Y ahora sí, responsables solidarios. Las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D, y el 15D nos conecta al 13 y al 15 de la Ley Federal de Trabajo, o sea, REPSE, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio, o sea, con lo conectado al 27 fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, vean que sí hay una interconexión entre todas estas leyes. Entonces, por eso era importante señalarlas para que vean que sí hay un efecto de bola de nieve, que la cancelación del REPSE puede derivar en muchas cosas que no estamos viendo. La que sigue, por favor. Y ahora sí, nos vamos a ir, Dulce, rapidísimo a la página 57, porque también nos va a comer el tiempo en este punto, y es algo que a muchas empresas nos hemos dado cuenta que en la renovación de sus registros siempre falta. El Infonacot. A la mera hora es cuando ya estamos registrando, ¿qué crees? No tengo Fonacot. Y esta parte ha estado obligando a muchas empresas a darse de alta
que si bien era responsabilidad o es responsabilidad del patrón, pues no se le había dado la seriedad en esta parte. Y no te lo están haciendo vía multas, es, no te voy a dar el registro REPSE si no estás en el FONACOT. Entonces, les digo, todo ha sido amarrado súper inteligentemente. Nada más que, pues, no lo vimos. ¿Ibas a comentar algo, Esther? Sí, que ese trámite tarda bastante también. O sea, hay que, cuando quieran hacer la renovación y el trámite esté en pausa, pues no lo detengan, sigan porque el trámite es lento. Entonces lo va a pausar al momento de querer hacer el registro. Exactamente. Vámonos a las 60, porque sí es tardado, ya lo vimos. Entonces, sí. Vámonos a 60. Bueno, aquí les decimos cómo tú, persona beneficiaria de un servicio REPSE, vigila a tu proveedor. Entras a la página del REPSE, le pones a la sección de consulta el catálogo y consultar, la que sigue, por favor. Buscas la razón social o si tienes el folio de la empresa, lo puedes buscar directamente y ahí te va a encontrar la empresa. ¿Qué importa aquí? Dice, registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, fecha de consulta. Recomendación, cuando te vayan a iniciar a prestar un servicio, tómale un screenshot y cuando terminan de prestar el servicio, tómale otro screenshot. Por lo menos para que tú empieces a armar tu defensa en caso de, ¿sabes qué? Es que esta persona no tenía REPSE. No, a ver, espérame. Mientras me Cuando a mí prestó el me prestó, servicio, sí tenía lo tenía. activo el REPSE, pero el problema es que no tenemos estos screenshots. Entonces, hay que ir mecanizando esto o irle metiendo al personal esta instrucción de servicios especializados que reciba, monitorarlo inicio del servicio, en medio del servicio y al final del servicio. Por lo menos para que tengamos una línea del tiempo, porque la autoridad va a decir, no lo tenía, y es que el problema es que si está dado de baja, no lo puedes consultar. Entonces, no vas a poder Exactamente. ver una línea del tiempo donde, ¿cuándo estuvo activo esta empresa? Entonces, Aquí por lo eso es importante, importante. como lo comenta el ingeniero, vamos a poder tener la fecha de en el momento en que nos lo dieron, pero no la fecha en hasta el De lo lapso que que, le tuvimos, ¿no? Puede ser que ellos nos quieran determinar el oficio de cancelación, no sé, en enero, pero al final todavía en febrero seguimos apareciendo como activos. Entonces esa parte también hay que considerarla. la que sigue, por favor, y también los puedes monitorear vía IXOE por la plataforma del IMSS, la que sigue, por favor. Y aquí viene cómo se ingresa. Puedes ingresar a través de IMSS Transparente, ¿sale? Y en el listado público, ya habíamos actualizado esta lámina, falta la liga de esta parte, la que sigue, por favor. Luego, aquí viene el listado público. Aquí lo que vas a poder consultar dentro de las empresas es, vas a ver todo el padrón de las empresas que están presentando IXOE y vas a ver en específico en el listado de información inconsistente bueno, en este caso serían derechohabientes, no No están iban. al corriente en la presentación del IXOE. La que sigue, por favor. Sí, falta una laminita. Es que al final, bueno, adelante, por favor. Si quieres, nada más ya para aváncele más, por favor. A las Vámonos al 72. último, a la 70. Antes de esta. Bueno, aquí viene un calendario renovado, porque este año ahorita no hemos visto el nuevo calendario, pero bueno, si tú te registraste en 2021, es que también ok. ¿Cuándo debes de presentarlo? Y ahí ¿Cuánto está la debes de, lista, pero eso. cuándo debes de presentarlo? Mm. ¿Me puedes dar chance de compartir tantito, Dulce, por favor? Perfecto, aquí tenemos el calendario actualizado. Si tú estuviste en febrero 2023, el registro original, ya se te pasó el registro y seguramente ya vas a estar en cancelado. Marzo, de diciembre a febrero, o sea que estás en la rayita para poderte registrar. Si te registraste en abril, todavía tienes tiempo. Entonces, este calendario actualizado, véanlo muy bien en esta parte para que no se les vaya a pasar el registro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si tú lo haces en la renovación, la verdad es que si hay un criterio dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social donde vienen cuántos intentos tuviste y si fuiste cancelado. No hay todavía un padrón negativo que te digan, porque tuviste tantos intentos, te voy a estar revisando constantemente. Todavía no. Pero sí hay un historial sobre esto, ¿vale? Y ya como último, vemos esta parte de la lámina donde les regalo un resumen muy rápido sobre lo que vamos a tocar, puntos rápidos de lo que vimos hoy. Primero, hay que recordar que la subcontratación
está prohibida de personal, pero no la subcontratación de servicios especializados. Especializados. Exactamente. Los convenios de colaboración de las empresas, ¿sale? Hay que recordar que están en constante comunicación. Aquí, en la parte del monitoreo, de tu proveedor, les dejo las dos ligas de las inconsistencias que tú puedes verificar, que les mencioné hace rato, la del REPSE y la del IMSS, un recordatorio de las pérdidas de deducciones que puedes ver en caso de que tu proveedor de servicio no esté, ¿cómo se llama? Cumpliendo con las obligaciones y cómo nos puede impactar. Entonces, aquí es donde le señalo la vigilancia, la responsabilidad solidaria y un pequeño cuadrito de la trazabilidad de la operación. Entonces, te regreso de nuevo la presentación, Dulce, ya para que concluyamos este tema, no sin antes darles una pequeña reflexión muy rápida sobre el tema. Porque ahorita, pues, el entorno de la autoridad, pues, ya cambió, ¿no? Ya no solamente cruza información entre registros laborales, fiscales o de seguridad social, porque ahora por algún detalle, pues, nos pueden cancelar el registro REPSE y puede derivar incluso hasta la restricción de sellos digitales en una serie de cadenas que a lo mejor no tienen relación, pero si vemos los artículos que platicamos, sí puede terminar de esa manera. Entonces, en este escenario que estamos viendo es una empresa que actúe rápido por las prisas, la operación te puede salir cara. Lo mejor es hacerlo bien y con calma. ¿Por qué? Porque como estamos metidos también en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en la OCDE, la tendencia es ser una empresa con mayor precisión, con mayor transparencia. Sé que como mexicanos estamos también muy acostumbrados al hecho de hay que resolver rápido, pero las situaciones que nos están obligando a ser muy exactos en la información que estamos ingresando. Entonces, que el cumplimiento pues ya no es un trámite. El cumplimiento ahorita de estas obligaciones también ya forman parte del servicio y eso es lo que debemos incluirlo también, no solamente en la calidad del servicio que prestamos, sino como parte del servicio es el cumplimiento ahora. No sé si quieras otra reflexión tú al final, licenciado Sí, David. nada más, Raúl, para nuestro amigo Juan Manuel. Depende de cómo te es tu capacitación. Si no estás instalado en la empresa, pues no, no estás obligado, ¿no? No, no es REPSE, no es REPSE. Y luego tenemos una pregunta más de un amigo respecto a una persona que tienen con discapacidad. No, es que depende ahí, no sé si la persona esté trabajando en la empresa y Es tú tienes a presencial. la empresa y está instalado en otra empresa, pues ahí sería REPSE, ¿no? Pero si la persona te presta un servicio desde tus instalaciones, pues no. Tuvimos casos hace poco, ¿no? De un centro comercial en que las personas efectivamente estaban en el centro comercial a nombre de la otra empresa, pues eran Repse, ¿no? Y para nuestro amigo que tiene el material, aquí está en el chat. Si por alguna razón no lo puedes bajar, el material, mándanos un mensajito por las redes y con mucho gusto te lo hacemos llegar, ya sea por correo, por WhatsApp, estamos para servirle. No sé si quieras comentar algo, Steph. No, no, licenciado, únicamente que hay que tener un poco de orden y darle seguimiento a todo este tema. ¿Por qué? Pues porque sí está afectando mucho a las empresas por el tema de las deducciones. Entonces es el miedo ahorita que tienen los clientes con sus proveedores. Entonces, pues sí hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo no dejar de contestar los oficios. Sobre todo Sí, porque vemos que los términos son largos, entonces hay que contestar los oficios, hay que tratar de dar información y aportar lo más que se pueda, no menos, siempre más. exacto. Y a nuestros amigos que deseen una constancia de haber estado por acá con nosotros para que su esposa o su esposo les crean que estuvieron en capacitación, mandan un mensajito a nuestras redes y con mucho gusto les hacemos llegar. Ya saben a dónde mandar el mensajito y con mucho gusto les damos la constancia. Y la pregunta nada más es, ¿cuántos el diagnóstico gratuito? Manden un mensajito por WhatsApp y nos dicen cuántos informes REPSE deben de presentarse al año, ¿sí? O la pregunta dos, de forma diferente, ¿cada cuándo debo de presentar mis informes REPSE? ¿Sí? Entonces, que van acompañados del CISUP o del ITSOE, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto. Y a nuestros amigos y socios de despachos asociados que trabajan con nosotros, que
que compartimos información, comunicación, asesoría a clientes. Ya saben, les vamos a mandar el mensajito para que tengamos la reunión especial que tenemos trimestral, y los que quieran participar con nosotros, ya saben, están las puertas abiertas de 100% Fiscal para compartir comunicación con clientes, ¿sale? Aquí están nuestros teléfonos, nuestras redes, saben que estamos para servirles, y ojalá esta información les haya servido para el desarrollo de sus empresas y el desarrollo de sus negocios y la creación de clientes. Los compañeros que son abogados o contadores saben que también compartimos la información, y nuestra reflexión de siempre, ¿no? El que comparte la información aprende 2 veces y por lo tanto gana 2 veces. ¿Sale? Muchas gracias a todos y estamos para servirles. Ojalá les haya servido esta información a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.